Muy buenas y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hacer una pequeña introducción a las funciones. Vamos a ver las funciones elementales y cómo podemos trasladarlas en cualquier sentido con una forma muy sencilla. Ahora veréis. Bueno, pues tenemos aquí unas cuantas funciones y vamos a ir hablando un poquito de cada una de ellas. La primera función elemental es la parábola. La parábola tiene esta expresión igual a x al cuadrado y tiene esta forma, ¿vale? Si os fijáis, esta forma pues es decreciente en la primera parte de la parábola, luego llega a un vértice, que en este caso es un mínimo, y luego la función es creciente. Además, esta gráfica de esta función es simétrica respecto del eje de las y. Otra función importante sería esta, que es la función valor absoluto de x. ¿Vale? El valor absoluto, si recordáis, lo que hace es, para los valores positivos, el valor absoluto pues los deja igual, los convierte en positivos, ya son positivos, pero a los valores negativos lo que hace es convertirlos en positivos. Es decir, realmente esta gráfica viene de dibujar la recta y igual a x, que sería esta de aquí, ¿vale? Pero al tomar valor absoluto lo que hacemos es la parte negativa la dejamos en positivo, de forma que digamos que sería calcular la parte simétrica de esta semirrecta que está en la parte negativa de las y. Y entonces es dejarla arriba, ¿de acuerdo? Así pues, esta especie de v sería la gráfica de la función valor absoluto de x. Seguimos con las funciones elementales. Y aquí tenéis, por ejemplo, la gráfica de la función raíz de x. Fijaos, esta función no existe en la parte izquierda de la gráfica porque no podemos calcular la raíz en valores negativos, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí no existe. Y además está toda en el primer cuadrante porque el resultado de la raíz de cualquier número no puede ser negativa tampoco. Vale, pues esta gráfica que empieza en el 0, 0 y es siempre creciente corresponde a la gráfica de raíz de x. Otra gráfica muy importante será esta, que corresponde a la gráfica de 1 partido x. Esta gráfica tiene, igual que la parábola, tiene un nombre especial, se llama hipérbola. Y fijaos que aquí lo que sucede es que en la gráfica de 1 partido x, los ejes de coordenadas hacen de asíntotas, ¿vale? Esta gráfica se aproxima al eje de las y, al eje vertical, por ambos lados, por la izquierda y por la derecha, y ocurre lo mismo con el eje de las x, con el eje horizontal, ¿de acuerdo? Cuando la x se va hacia la derecha, toma valores muy grandes, o hacia la izquierda, toma valores muy pequeños, se va aproximando al eje. Otra función elemental y muy interesante es la función exponencial. La función e elevado a x tiene una asíntota en el eje horizontal también, pasa por el punto 0, 1, fijaos porque siempre e elevado a 0 va a dar como resultado 1, y luego crece pues muy rápido, por eso el llamado crecimiento exponencial, ¿de acuerdo? A partir de aquí el crecimiento es muy rápido. Esta gráfica sirve para elevado a x o para cualquier valor elevado a x siempre que ese valor sea más grande que 1. ¿Vale? La gráfica es muy parecida. Otra gráfica elemental sería la gráfica del logaritmo. El logaritmo, como pasaba con la raíz, tampoco existe en la parte izquierda de la gráfica porque no podemos calcular el logaritmo de números negativos. Pero en este caso tampoco existe el logaritmo de 0, con lo cual el valor 0 tampoco sería un valor que puede tomar la gráfica. Fijaos, lo que sucede aquí es que el eje vertical también es una asíntota en el caso del logaritmo. Y además esta gráfica siempre pasa por el punto 1, 0, porque el logaritmo de 1 siempre da 0. Mirad, una característica importante es que las gráficas de la exponencial, la de elevado a x y la del logaritmo neperiano de x, son gráficas que son simétricas, en este caso respecto a la bisectriz del primer y tercer cuadrante, ¿vale? Son funciones inversas y por tanto son simétricas. Y luego estarían las funciones
trigonométricas. Las funciones trigonométricas son periódicas porque tienen un trozo de gráfica, que sería este de aquí que estoy marcando, que se va repitiendo indefinidamente. ¿De acuerdo? Ese trozo de gráfica iría, por ejemplo, desde el 0 hasta 2pi, o desde menos pi hasta pi. La cuestión es que tiene una longitud, un periodo de 2pi. Fijaos que como el seno de cualquier valor es un número entre el menos 1 y el 1, esta gráfica no puede salirse de ese trozo del menos 1, 1. Bueno, la voy a dejar aquí porque ahora llega la gráfica del coseno, fijaos, que es muy parecida a la anterior, pero está como desplazada, ¿verdad? Fijaos que el seno de 0 es 0, pero el coseno de 0 es 1. Y entonces la gráfica del coseno, pues bueno, sigue las mismas características que la del seno, pero tenéis que tener en cuenta eso, que el coseno de 0 es 1 y por tanto esta gráfica, digamos, empezaría aquí arriba. Y por último, la gráfica de la tangente de x es una gráfica que no es continua, siempre es creciente, pero no es continua, porque en los valores menos pi medios, menos 3 pi medios, 3 pi medios, etc., tiene puntos de discontinuidad asintótica, ¿vale? Ahí tiene asíntotas y la gráfica, pues bueno, se aproxima a ellas de esta manera que veis. A partir de estas funciones elementales podemos hacer diferentes cosas. Por ejemplo, imaginaos que tuviéramos esto lo voy a decir en general, lo voy a explicar en general, una función que podría ser esta de aquí, ¿vale? Cuya gráfica es de color verde. Mirad. Esta de aquí en rojo sería, a ver, lo pongo aquí, sería la gráfica correspondiente a f de menos x. Y fijaos lo que ocurre aquí. Lo que ocurre es que ha dibujado una gráfica simétrica a la anterior, simétrica respecto del eje vertical, del eje de las y. ¿De acuerdo? De forma que, ya sabéis, cuando calculemos la función, pero en vez de la variable en menos la variable, lo que le ocurre a la gráfica de la función es que se transforma en la simétrica. Y de una manera parecida, fijaos aquí a la función h, lo que le ocurre es que es simétrica, pero no respecto del eje de las y, sino de las x. ¿Vale? Si os dais cuenta, la gráfica verde, que era la original, pues resulta que su simétrica respecto del eje de las x es la gráfica azul. Vale, pues la gráfica azul simplemente es la gráfica verde, pero cambiada de signo. De forma que si cambiamos el signo de una función, su gráfica es la simétrica respecto del eje horizontal. Y ahora, una vez que conocemos ya algunas de las funciones elementales y cómo podríamos calcular las simétricas o cómo serían las gráficas simétricas, vamos a ver cómo podemos mover estas funciones. Quiero señalar que vamos a moverlas, quiero decir que de momento las gráficas no van a cambiar de forma, lo único que van a cambiar es de lugar. ¿Vale? Estará en un sitio y la moveremos hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, pero la gráfica es exactamente la misma. De momento eso no lo vamos a modificar. Bien, pues mirad, esto os lo he preparado aquí en GeoGebra, que creo que se va a ver mejor. Mira, tenemos ahí una parábola igual a x cuadrado. Y la gráfica que vamos a dibujar, ahora veréis, lo voy a poner aquí en un poquito más grande, será esta. Igual a x cuadrado es la que tenemos, ¿vale? Pues nosotros vamos a dibujar igual a x menos a al cuadrado más b. De momento, fijaos, tenemos un deslizador para cada uno de ellos, tanto la a vale 0 como la b vale 0, las dos valen 0. De forma que lo primero que está dibujando es la gráfica igual a x al cuadrado, ¿vale? Si sustituimos aquí la a y la b por 0, esto sería igual a x al cuadrado, que es la parábola que hemos visto inicialmente. Vale, pues ahora vamos a ir variando estos valores de a y de b y veréis qué le ocurre a la gráfica de esta función. Por ejemplo, empezamos con el valor de b. Cuando aumenta el valor de b, fijaos que lo que ocurre es que la gráfica va subiendo hacia arriba, o cuando disminuye el valor de b, baja hacia abajo. ¿De acuerdo? Es decir, que este valor de aquí lo que hace simplemente es que la gráfica nos la lleva hacia arriba o la baja hacia abajo.
Y con el valor de A pasa lo mismo, pero este movimiento no es hacia arriba abajo, sino izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Si la A aumenta, fijaos que aquí pone x menos A, si la A aumenta, se deslizará la gráfica hacia la derecha. Y si disminuye, si toma valores negativos, hacia la izquierda. Bien, lo que podemos hacer también es un movimiento que sea oblicuo, de forma que movemos ambos valores, tanto la A como la B. Por ejemplo, fijaos, aquí está fijado que la A vale 2 y la B vale menos 4, es decir, estaría en este caso igual a x menos 2 al cuadrado y menos 4. Fijaos, este valor de menos 4 lo que hace es bajar la parábola 4 unidades. Y este valor del 2 aquí lo que hace es hacia la derecha 2 unidades. ¿Qué ocurre? Que en total el vértice que estaba aquí en el punto 0, 0, ahora estará en el punto 2 menos 4. ¿De acuerdo? Quiero que quede clara una cosa, y es que aquí ponemos x menos el valor que va a la derecha. ¿Vale? De forma que si tuviéramos, la pongo en rojo por ejemplo, si tuviéramos esta expresión de aquí a la función que le ha ocurrido, pues le ha ocurrido que va una unidad hacia arriba y que va 3 unidades, en este caso, hacia la izquierda. ¿Vale? Quizá este paso es el menos intuitivo. Cuando aquí el 3 está sumando con la x, va hacia la izquierda. Cuando está restando, va hacia la derecha. ¿Vale? Este es el del parámetro del numerito que va junto con la x. El que va fuera es más intuitivo. Cuando está sumando, la gráfica sube. Cuando está restando, la gráfica baja. Y esto lo podéis hacer, este ejemplo es con una parábola, pero esto lo podéis hacer con cualquiera de las funciones elementales.